Lo que estás a punto de ver pertenece a nuestra sección Biografías, de nuestra página y canal Estrategia Socialista. Disfrútalo y compártelo. Luis Emilio Recabarren, Don Reca, nació en 1876 y fue hijo de padres separados, pequeños comerciantes y profundamente golpeados por una crisis económica. Una triada absolutamente terrible y difícil a finales del siglo XIX. En esos años, muchos chilenos y chilenas viajaban del campo a la ciudad, esperando encontrar una mejor vida en los puertos, en las minas, en los pueblos, en el pequeño comercio, en las ferias, en las artesanías, pero siendo profundamente maltratados y explotados por sus patrones. En una época en donde no existía ni el sueldo mínimo, ni la jornada laboral, ni mucho menos la jubilación. Todo estaba muy, pero muy difícil para los hogares chilenos y la familia Recabarren no era una excepción. A los 12 años, Luis Emilio debió dejar su escuela para ayudar a su familia en el trabajo y después se trasladó junto a su madre y sus hermanos a la capital, a Santiago. ¿Cuál era, sin embargo, su fortuna? Que llegó a trabajar en una imprenta, lugar en donde pudo aprender a leer y a escribir, como pocos, muy pocos hijos de obrero podían hacerlo en aquellos años. Precisamente en aquellos años, finales del siglo XIX, en donde un 75% de la población chilena era analfabeta. Apenas una de cada 4 personas en Chile sabía leer y escribir. (1891) A sus 14 años, Luis Emilio Recabarren se politizó. Estallaba la guerra civil. Luis Emilio Recabarren cumple sus 18 años e ingresa al Partido Demócrata, el único partido donde entonces podía participar un obrero, un trabajador, el único partido. Inmediatamente se mudó hacia el norte de Chile, hacia Iquique, hacia las pampas salitreras, la viva imagen del dolor y el abuso que sufrían los trabajadores. Allí, Luis Emilio Recabarren
tomó conciencia social. Acto seguido, Recabarren toma posición por el socialismo y coloca una imprenta. Año 1903. Comenzaba el siglo XX. Y lo primero que hacía Luis Emilio Recabarren en cualquier lugar que visitaba era levantar un periódico por y para los trabajadores, para la gente común, en Tocopilla, en donde levantó un ejemplar del diario El Trabajo, de la Mancomunal de Obreros de Tocopilla. Pero ¿qué fueron las mancomunales? Cuando los sueldos no alcanzaban, las y los trabajadores debían apoyarse. Las mancomunales, por lo tanto, eran asociaciones de trabajadores en faenas u oficinas que permitían que estos se organizaran para que pudieran ayudarse mutuamente. Como por ejemplo, no sé, cosas básicas, la medicina, la escuela, educación, justicia, pero también aspectos de entretenimiento, aspectos lúdicos como la danza, el baile o el teatro, sobre todo el teatro en aquellos años. Pero juntar y reunir a tanta gente, a tantos hombres y mujeres en el norte de Chile era una tarea titánica, incluso para el mismísimo Luis Emilio Recabarren. Por lo tanto, era de esperar que estas mancomunales derivaran naturalmente en asociaciones políticas y cada vez más politizadas. Es que el liderazgo de Recabarren era tal que en 1904 intentaron meterlo preso bajo la acusación de falsificación de documentos. En 1905 intentaron apresarlo nuevamente, esta vez por haber desafiado a la autoridad. El obrero chileno se levanta para ejercer sus derechos, para romper el sitio de una canalla perfumada que lo hombrea. En 1906, Luis Emilio Recabarren es elegido diputado de la República, pero se niega a jurar por Dios, razón por la cual su mandato es interrumpido y finalmente no asume. Acto seguido, Luis Emilio se va en un breve exilio a la Argentina y cuando está allá, en Buenos Aires, acontece en 1907 la matanza en la Escuela Santa María de Iquique. Luis Emilio Recabarren, simplemente doy las gracias. Esto es, los militares del gobierno asesinan con fusiles y ametralladoras a miles y miles de trabajadores de las salitreras que exigían nada más y nada menos que mejores condiciones laborales. Luis Emilio Recabarren es invitado a la tormentosa Europa de la década del 10, previo a la Gran Guerra, previo a la Primera Guerra Mundial. Allí en Europa conoce, entre otros, a Rosa Luxemburgo e incluso en el buró de la Internacional Socialista y con el voto del propio Lenin,
se acepta el ingreso del Partido Social Demócrata Chileno, es decir, parte del Partido Democrático doctrinario que Recabarren había ayudado a fundar. Когда проклятая царская монархия доживала свое последнее время, она старалась натравить темных рабочих и крестьян на евреев. Царская полиция в союзе с помещиками и капиталистами устраивала еврейские погромы. Ya que duda cabía, Luis Emilio Recabarren era y se declaraba marxista. De regreso a Chile, nuestro país, Luis Emilio Recabarren inicia una gran gira política por el sur: Talca, Constitución, Chillán, Concepción, Valdivia. Sus temas principales, sus temas medulares son la organización de las y los trabajadores y el antialcoholismo. 1910. Chile celebra su centenario, el centenario de la República. Y pese a los múltiples festejos, cuando nuestro país cumple 100 años de independencia, Recabarren es, sin embargo, muy claro de que el progreso de nuestra patria se tenía que compartir. Escribe entonces: no es posible mirar a la nacionalidad chilena desde un solo punto de vista, porque toda observación resultaría incompleta. Es culpa común que existan dos clases sociales opuestas, y como si esto fuera poco, todavía tenemos una clase intermedia que complica más este mecanismo social de los pueblos: la pobreza. Y la pobreza, en grado excesivo sobre todo, impide todo progreso. Había que pelear por una sociedad mejor. Había que pelear por una sociedad donde cada vez se produjera más riqueza, pero ésta fuese debidamente redistribuida, acorde a quienes se sacaban la mugre, a quienes se sacrificaban por producirla. Un país donde decidieran las y los trabajadores y no se hicieran leyes solamente para unos pocos. Luego de esto, tras una especie de traición por parte del Partido Demócrata, Luis Emilio Recabarren da por finiquitada su militancia en dicho partido y en 1912 Recabarren funda finalmente el Partido Obrero Socialista. Y de pronto, el infierno. En ese entonces, Luis Emilio Recabarren observaba el impacto social y económico del conflicto bélico sobre las salitreras del norte chileno. Se produce un gran movimiento obrero, sindicalista, huelgas y mitines. Charlas prácticamente por todo Chile, desde Iquique hasta Punta Arenas, el norte, el centro, el sur. Se estaba cuajando el pensamiento de Luis Emilio Recabarren, crítico, materialista y muy racional. Pero ¿cómo se daría una lucha tan difícil en un país tan injusto y desigual? Sin lugar a dudas que el puntapié inicial en participación y representación política debía darse desde las municipalidades, desde las comunas, en donde los hijos e hijas de obreros debían aprender a representar a sus vecinos y vecinas. Este punto sin duda es fundamental porque era a través de las municipalidades que debía comenzar la politización de las y los trabajadores para demostrar que se podía concebir una sociedad
desde las comunas. Y el plan político de Recabarren consistía en 3 centros de disputa: sindicatos, cooperativas y solo recién en tercer lugar, los centros políticos, que ya acaparaba el poder de la burguesía. Nuestro ideal, fundamentalmente colectivista, irá afirmándose en las costumbres de una vida ciudadana cada vez más inteligente, que equivale a iniciar un modo de vida socialista. El mejor gobierno nacional, el mejor parlamento, jamás podrán hacer la buena labor que corresponde a una administración municipal, comunal, en manos del propio pueblo instruido e inteligente. Llega el año 1918 y Luis Emilio Recabarren lidera la creación de la Gran Federación Obrera de Chile, FOCH. Después de años e intentos de unidad y colaboración entre los sindicatos del país, la que se encargará, por supuesto, de apoyar a los obreros de todo el territorio nacional en su defensa de salarios, jornada laboral de 8 horas y la lucha contra el aumento del costo de la vida y la cesantía. Los patrones y las familias más ricas de Chile jamás perdonarían a Luis Emilio Recabarren su dedicada defensa a los más desposeídos. En 1920 intentan nuevamente apresarlo, sin pruebas. Es por esto que, un año después, en 1921, Luis Emilio es electo diputado de la República, la tribuna más alta para defender en ese entonces los derechos de las y los trabajadores. ...15 de julio de 1921... frente a tantos diputados de apellido Walker o Larraín, un trabajador en el Congreso llamado Luis Emilio Recabarren declara con fuerza: yo deseo dejar establecido que nosotros creemos tener también el derecho a conquistar el poder político, a hacer lo mismo que vosotros hacéis. Y si vemos que el fraude y el dolo se pone en práctica para atentar contra nuestra ascensión al poder político, ¿qué nos tocará hacer? ¿Cruzarnos de brazos? Al contrario, ante estos delitos, ante estas iniquidades, nosotros sabremos de luchar con firmeza hasta conquistar todos nuestros derechos. Primero por medio de la legalidad, pero cuando veamos que se nos cierra el camino de la legalidad, iremos, si es preciso y no lo dudéis, a la revolución. Y nadie puede negarnos en esta Cámara el derecho de hacer la revolución. El gran proyecto de Luis Emilio Recabarren en ese entonces, el proyecto de las y los trabajadores organizados de la patria, es el proyecto de Constitución para la República Federal Socialista de Chile. Un país organizado desde sus municipios, desde las municipalidades y luego la Asamblea Nacional y sus asambleas industriales de trabajadores. Ya en su preámbulo se puede leer: nosotros sabemos que los pobres somos la mayoría de cada pueblo, y sabemos que tenemos derecho a disponer, a ordenar, a organizar el mundo en cada pueblo, sea nuestro deseo para vivir mejor nuestra propia vida.
Entonces, eso es lo que queremos. Organizar la vida industrial a nuestro gusto, quieran o no quieran los y los gobernantes, para darnos el bienestar que queremos y que necesitamos. Inicios de los turbulentos años 20, específicamente en 1922, el POS, el Partido Obrero Socialista Chileno, se convertirá al Partido Comunista de Chile. Tomándose seriamente el horizonte socialista, Luis Emilio Recabarren viaja al corazón de Europa para conocer específicamente en Rusia, la Rusia soviética de 1922. En 1924, un golpe. Ruido de sables. Un golpe de Estado por parte de militares que finalmente se ponen al servicio de la pudiente oligarquía. Ya cansado, muy cansado y delicado de salud, golpeado por una profunda tragedia, tanto en su vida personal como en su vida política, Luis Emilio Recabarren decide dar por finalizada su propia existencia. Ha de suicidarse el 19 de diciembre de 1924, no sin antes, sin embargo, dejar junto al sindicalismo y al socialismo chileno un tercer hijo, el movimiento comunista en nuestra patria. Sin lugar a dudas, Luis Emilio Recabarren fue un activista, obrero, marxista, socialista, muy reconocido no solamente a nivel nacional, sino que también internacionalmente. Un socialista, un marxista que toda persona, a lo menos en América Latina, debiera conocer y reconocer, para bien o para mal, la figura de tal talante como es el caso de Don Reca, significa mucho para el futuro. La presente sección de biografías no debiera, sin embargo, quedar en letra muerta. Esto no es solamente historia, esto es un proyecto. El presente material no debiera ser un llamado a la nostalgia, sino al proyecto, porque las y los marxistas no debemos tener tanto pasado, sino futuro, y emular el municipalismo de Luis Emilio Recabarren sea quizás la gran labor y el gran desafío que tenemos.